Vamos a arrancar entonces ya con la presentación de Jorge Rodríguez. Y bueno, él como siempre en sus títulos provocadores, ¿verdad?, nos insta a lo que recientemente mencionaba y abono parte de lo que él decía, porque esto más que un seminario con carácter formal, es una reunión casi de amigos para conversar y compartir nuestras experiencias. Entonces, va a ser bastante rico que podamos poner en la mesa, como él bien decía, así a calzón quitado, como decía una de mis amigas, nuestras experiencias, porque el objetivo es aprender de todos. Y el título de la presentación de Jorge, Preguntas de Migración Interna en los Censos Latinoamericanos de la década del 2010, revisión, discusión, cálculos y usos de política, realmente creo que engloban gran parte de los objetivos que esperamos cumplir en este conversatorio, diría yo. Te doy la palabra, Jorge. Sí, el título demasiado amplios o ampulosos o pretenciosos que normalmente se quedan cortos y decepcionan al auditorio. Pero la idea mía es, atendiendo a las directrices que recibí, tratar no solo el tema de la recolección de información y de las preguntas y los problemas que se enfrentan los institutos nacionales de estadística al tratar de generar las bases de datos sobre migración, sino también casi con la misma cantidad de tiempo destinar una reflexión a los usos que esa información tiene. Yo sé que eso a veces resulta un poco forzado para los institutos nacionales de estadística, cuya principal misión es producir la información. Pero, como yo lo he planteado también en muchas instancias, producir la información, aunque sea producirla de la mejor manera posible, no la valida socialmente. Es necesario que también esta información se use por parte de las autoridades, de los gobiernos, se use por parte de los académicos, se use por parte de los organismos no gubernamentales, se use por parte del sector privado. Ustedes van a ver entonces que una parte importante de mi presentación tiene que ver con usos de la información sobre migración interna, que sobre eso va a tratar mi presentación, usos que por lo demás se han potenciado muchísimo, se han expandido exponencialmente a raíz o en virtud de los progresos tanto técnicos y computacionales como también teóricos y conceptuales y metodológicos. Si quieres puedes, ahí debe aparecer el título, sí, adelante. La estructura de la presentación está ahí enfrente de ustedes. Primero un par de láminas con las preguntas muy rápidas, ahí incluso voy a pedir eventualmente ayuda a alguno de ustedes por si en la lámina el país no está bien representada con la información que estamos desplegando. Esto lo hemos obtenido en CELADE recogiendo la información a partir de las boletas censales y puede ser que en alguna ocasión nos hayamos equivocado. Lo van a ver de inmediato. Algunos comentarios generales sobre las preguntas, algunos problemas y corrección o modalidades de corrección de datos y resultados, y luego ya 3 puntos relativos al procesamiento, por una parte, de los microdatos y a la explotación de los mismos, y una lámina de conclusiones. Adelante, por favor. Disculpen, esta creo que está un poco apretada, pero por lo menos yo la alcanzo a divisar desde acá. Ahí tienen ustedes a su izquierda lo que podríamos denominar el módulo de migración en sus 4 preguntas más clásicas. En el año 2000, tal como se preguntó en los censos de la década de 2000, y a su mano derecha en amarillo, tal como se estaría preguntando en los censos de la década del 2010. ¿Por qué solamente hay 4 o 5 preguntas, pese a que en algunos países, y pongo el caso de Brasil, que es el más emblemático al respecto, no son 4 o 5 preguntas las de migración, sino que son 10 o más? Bueno, porque Brasil es la excepción. Normalmente en los países de América Latina los censos tienen solamente 3 o 4 preguntas sobre migración, y por eso nos hemos basado en esas 3 o 4 preguntas que son las que comparten la mayor parte de los países de América Latina. Como ustedes podrán apreciar, en casi todos los países se pregunta por lugar de nacimiento. La primera columna
que el lugar de residencia habitual en la década del 2000, la verdad es que tiene solo sentido para los censos de hecho, que en la década del 2010 comenzaron a disminuir. Varios censos que fueron levantados como de hecho en la década del 2000, ahora fueron levantados como de derecho en el 2010. Y lo que predominaba en el 2000 y que todavía sigue predominando en el 2010 es la pregunta por lugar de nacimiento, como ya les indiqué, que para efectos de la migración interna, yo diría no tiene mucha utilidad. Lo voy a conversar un poco más adelante, porque no tiene periodo de referencia, de manera tal de que no podemos saber cuándo fueron o ocurrieron esos movimientos. Y en cambio, sí tiene mucha más utilidad las preguntas que nos permiten tener alguna idea de un periodo de referencia. Y estas son las que tienen que ver con el tiempo de residencia, el lugar de última residencia y sobre todo la pregunta por lugar de residencia en una fecha fija del tiempo anterior. Esta última, que es la última columna en ambas tablas, es por lejos la que más se consulta en América Latina. Es una pregunta que está presente en prácticamente todos los censos y en general en CELADE promovemos esa pregunta porque tiene un conjunto de ventajas metodológicas. Con todo, hay un par de países, entre ellos Panamá, que está aquí presente, que optan por consultar por el tándem, es decir, la pareja de consultas de tiempo de residencia y último lugar de residencia. Adelante. Esto, de manera muy rápida, es la manera en cómo se preguntó por migración en los 3 censos que ya han dispuesto o entregado su base de microdatos a CELADE. Esto no quiere decir que estos sean los únicos 3 censos de América Latina levantados en 2000 que ya han entregado información. Desde luego en Argentina, en Brasil, ya se ha divulgado y se ha liberado información de esos censos. Pero la diferencia es que en CELADE todavía no tenemos la base de microdatos y por lo tanto no podemos explotar esos microdatos. Y lo que va a hacer mi presentación es tratar de explotar o de presentar modalidades de explotación de los censos donde sí tenemos los microdatos, que son los que están ahí presentes, Panamá, Ecuador y México. Como ven ustedes, ahí está la forma como se preguntó en el caso de Panamá. Si ven en la columna que dice Panamá, la pregunta 12A, van a advertir que más que un periodo de referencia abierto, lo que hacen es consultar por periodos de referencia cerrados. Es decir, si la persona vivía ahí o llegó ahí antes de mayo del 2000, entre mayo del 2000 y abril del 2005, de mayo del 2005 a la fecha. Es una forma de consultar cuando uno usa el tándem de periodo de llegada o tiempo de residencia con lugar de residencia anterior. En cambio, en Ecuador y en México se opta más bien por el patrón clásico de pregunta de dónde vivía hace 5 años. Y esa era en general la pregunta que recomendamos porque, como verán ustedes, es la que nos permite calcular con cierto rigor las tasas propiamente tales. La combinación de tiempo de residencia con lugar de residencia anterior tiene también potencialidades, no hay que descartarlas. Ya hay autores, sobre todo europeos, que la han promovido como la manera más idónea de consultar. Nosotros no es que discrepemos de esa posición, sino que planteamos que en vista de la economía necesaria de toda boleta censal, hacer una pregunta normalmente es mejor que hacer 2, como punto de partida. Y la pregunta sobre lugar de residencia en una fecha fija anterior tiene muchas ventajas. Pero no estamos en contra de consultar con la pareja o con el tándem de tiempo de residencia o año de llegada y lugar de residencia anterior, que eso quede claro. No somos opositores a esa pareja de preguntas, pero si hay que optar, preferimos la pregunta por lugar de residencia en una fecha fija anterior del tiempo. Adelante, por favor. Bien, pasemos entonces de esta primera introducción donde vemos cómo se están haciendo las preguntas o cómo se han hecho, ya a un análisis un poco más técnico de los problemas que estos presentan. Bueno, casi todas las preguntas captan un solo movimiento, por lo tanto captan solamente
migrantes y no migraciones. Todas ellas, cual más, cual menos, pierden migrantes, y entonces toda medición que hacemos de la migración con el censo debe ser considerada como una medida imperfecta. Jamás vamos a tener una medida perfecta porque al hacer una o dos preguntas y no tener una historia migratoria, no poder construir la biografía migratoria de las personas, solamente podemos captar partes de la historia de ellos. Entonces vamos a perder movimientos y hay que ser conscientes de cuáles son los movimientos que podemos perder. En general suele haber no respuesta en alguna de estas preguntas porque en los censos normalmente es un informante el que responde por el resto de la población y muchas veces el informante no tiene un conocimiento detallado del origen de la persona por la cual responde, sobre todo si es una persona que es un miembro secundario dentro del hogar. Obviamente si son sus hijos, probablemente sabe dónde nacieron sus hijos, pero si es un tío, un abuelo o un no pariente, puede desconocer esa información. Entonces no es raro que haya niveles, a veces no menores, de no respuesta, y yo me voy a referir a cómo tratar la no respuesta más adelante en estas preguntas. Un punto que es clave y que no tenemos solución, porque los censos no están diseñados para ello, es que difícilmente los censos capturan desplazamientos temporales o estacionales. ¿Por qué? Porque por definición el censo trata de construir la variable migración en su sentido ortodoxo o tradicional, que es el cambio de residencia. Y el movimiento temporal o estacional, por definición, no implica cambio de residencia, lo que no lo hace menos importante. Los grandes desplazamientos de trabajadores agrícolas a las cosechas pueden modificar completamente la estructura etaria de una determinada localidad en un país y tener un efecto social, económico, clave a escala subnacional, pero no implica un cambio de residencia. Por lo tanto, el censo tiene limitaciones intrínsecas, conceptuales, para poder captar esos movimientos. Por eso, muchas veces surge el debate cómo captar esta nueva modalidad de desplazamiento dentro de los países, que todos sabemos que están ocurriendo, movimientos que antes existían también. Los desplazamientos por razones de cosechas agrícolas, bueno, no son nuevos, ¿no? Son del siglo XX y de mucho antes, incluso. Pero han empezado a proliferar otro tipo de desplazamientos, algunos más complicados, que no solo tienen que ver con lo que podríamos denominar desplazamientos estacionales, sino movimientos de menor duración incluso. ¿Cómo captarlos con el censo? Es difícil. La verdad es que el censo no está preparado para esos. En cambio, y esto lo pongo en este momento porque no lo voy a retomar, porque no es propósito de mi presentación, pero hago la mención y lo podemos discutir para los que estén interesados. En cambio, el censo sí ha visto incrementado o sí ha visto un espacio específico para captar un tipo de desplazamiento que no tiene que ver con la migración, pero que sí es desplazamiento en el espacio, que es lo que en inglés se llama commutation, y que en Brasil o en portugués llaman pendularidad, que en español no tenemos una palabra, nosotros le llamamos movimientos diarios, movimientos para el trabajo, desplazamientos laborales, pero que tienen esa característica que son diarios o regulares, semanales, si ustedes quieren. Bueno, esa es una realidad emergente en la medida que nuestras sociedades se urbanizan y los desplazamientos al trabajo o residencia a trabajo se hacen cada vez más largos. Pero no solo eso, por un conjunto de otros factores que no tengo tiempo de entrar a detallar, también lo que podríamos llamar faenas por jornadas de semanas o tiempos parecidos, se están multiplicando. En algunos países, sobre todo aquellos que tienen mayor dedicación a actividades extractivas, por ejemplo. El trabajo en las minas o el trabajo minero, sobre todo cierto tipo de trabajo más calificado, puede ser realizado mediante esta modalidad de trabajo pendular, pero donde ya no se va por el día, sino que se va por la semana, porque la faena queda a 500 kilómetros del lugar donde reside la persona. Bueno, todo este tipo de movimientos emergentes, los censos, sí, algunos países han encontrado una manera de tratar de captarlo mediante la consulta por lugar donde trabaja o estudia. Ese es un tema que no va a entrar en mi presentación ni probablemente en las discusiones previstas para este taller,
que tiene la visión más clásica de migración. Pero si alguien tiene alguna duda o alguien tiene esa consulta incorporada en su boleta y está teniendo problemas para procesarla, o alguien o algún país quiere incorporarla, haga la consulta, que ya hay experiencia acumulada sobre las ventajas y también los problemas que tiene esta pregunta. Mi opinión es que es importante hacerla en los censos, porque es una buena alternativa en algún sentido a las tradicionales encuestas de origen y destino, que son mucho más poderosas, pero que tienen limitaciones porque normalmente son encuestas de ciudades, no de países. Y el censo es de país. Entonces nos permite capturar un conjunto de movimientos que ninguna encuesta de origen y destino podría hacer. Bien, otro problema que es clásico en las preguntas de migración tal como están hechas en los censos de América Latina, y hay muy pocos países que no tienen este problema, y menciono algunos de esos países que no tienen ese problema, y digo por qué a continuación. Brasil, Panamá, Ecuador no tienen el problema que voy a comentar a continuación, que es que históricamente se ha pensado, es un error, es, si ustedes quieren, extemporáneo, pero históricamente se ha pensado que la migración interna es sinónimo de migración rural-urbana. Yo voy a demostrar que eso no es así, ¿ok? Pero históricamente está anclada en la imagen de nuestros tomadores de decisiones, de la opinión pública, de los formadores de opinión, que migración interna es rural-urbana. Y por lo tanto, lo primero que preguntan es, bueno, ¿cuánto es la migración rural-urbana que se deduce del censo? Bueno, en la mayor parte de los censos no podemos obtener estimaciones directas de migración rural-urbana porque la escala a la que se consulta la residencia anterior es a escala de municipio, y los municipios no son urbanos rurales, son las localidades que están dentro de los municipios, las urbanas o rurales. Por lo tanto, en principio, para la mayor parte de los países no podemos saber de manera directa, no podemos tener estimaciones directas de migración campo-ciudad. Eso es muy bueno que cada INE lo sepa desde el principio, porque ante la pregunta que proviene de la prensa, la respuesta correcta y única es decir, no podemos hacer estimaciones directas, no se puede inventar esa información. Se pueden hacer procedimientos indirectos y están bien conocidos en demografía, pero estimaciones directas no se pueden hacer. Se pueden hacer aproximaciones también, y yo voy a conversar sobre una aproximación específica, pero estimaciones precisas, directas, no se pueden hacer. ¿Por qué si las puede hacer Brasil? ¿Por qué si las puede hacer Panamá? ¿Por qué si las puede hacer Ecuador? Aunque ahí tal vez tenga que hablar con Byron para ver hasta dónde llega la precisión de esa estimación. Porque tienen preguntas adicionales. En Brasil a la gente se le consulta en qué municipio vivía en el 2005 y luego si en ese municipio era la parte urbana o la parte rural del municipio. Entonces ahí hay posibilidad de hacer la estimación directa. No es la manera como actúa Panamá, porque ellos no hacen esa consulta, sino que ellos preguntan directamente por localidad. Es el único país que pregunta y luego codifica por localidad de residencia, que son muy pocos los países que pueden hacer eso, porque hay que tener un nomenclador de todas las localidades y ser exhaustivo al respecto. Bueno, en Panamá sí lo tienen, entonces cada persona es localizada en su localidad de residencia anterior y por tanto saben la calidad urbana o rural de esa localidad y pueden hacer estimaciones directas de migración rural-urbana. Yo voy a mostrar de hecho una matriz que proviene del censo de Panamá, pero son las excepciones. La mayor parte de los países no podemos hacer eso. Como alternativa tenemos las estimaciones indirectas, pero que yo voy a hacer el comentario, no voy a mostrar ese procedimiento. Se usa la información del censo, pero ahí lo más importante es el procedimiento. Nuestras estimativas sugieren que están en estos momentos dando valores muy sobreestimados del saldo migratorio urbano-rural. ¿Y por qué? Porque no son solo estimaciones de migración, me refiero a las estimaciones por el método de las relaciones de supervivencia intercensales, porque no son estimaciones de la migración neta, sino que son estimaciones de la transferencia neta urbana-rural y por lo tanto incluyen también lo que podríamos denominar reclasificación de localidades y anexión. Entonces, la suma de los tres es lo que capta y no solo el saldo migratorio y por eso están subestimadas estas estimaciones. Sobreestimadas. Bien, el procesamiento para obtener la matriz básica o lo que es nuestro instrumento principal para todo análisis de migración, que es la matriz de migración a la que yo me voy a referir más adelante, no es un procesamiento sencillo. En el pasado era un procesamiento imposible, de hecho. O sea, pensar, tengo un artículo ahí
de Cosío Zavala de la década del 70, con el, en coautoría, ahora se me olvidó el nombre del coautor, pero es Cosío Zavala con Benítez Centeno, creo, no estoy seguro. Pero ella muestra en la década del 70, digamos, las 36 pruebas de Chaulín que había que pasar para lograr una matriz de migración entre estados, procesando los microdatos en el 70. Hacer una matriz de migración entre municipios estaba fuera de las posibilidades, o sea, no existía. En cambio, hoy día, para todos nosotros, es algo al alcance de la mano. No digo que sea sencillo, pero es al alcance de la mano. Y yo creo que todos los INES debieran obtener las matrices de migración a nivel, desde luego de DAM, es decir, División Administrativa Mayor, estados, regiones, provincias, y también de municipios, ¿ya? Ahí hay que tener un poco de cuidado con el secreto estadístico, dependiendo del país, con la validez de la información. Van a haber en algunos países muchos casilleros vacíos, sobre todo si la información proviene de muestra, como en Brasil. Pero se puede hacer y tiene mucha importancia por algunos de los usos que yo comentaré más adelante. Pero eso en el pasado era imposible. O sea, realmente era una tarea titánica, inabordable. Hoy día sí lo podemos hacer. Pero para hacerlo tenemos que tener desde el principio bien hecha la codificación, bien estructurado el manual de código, bien hecha la base de datos, porque si no deviene una empresa extremadamente complicada y a veces también imposible. Entonces ahí hay una etapa previa donde ya la información de migración tiene que elaborarse, codificarse y introducirse en la base de datos pensando en que vamos a trabajar a ese nivel, al nivel de municipio, que es el nivel del que debemos partir. Y por suma vamos a construir, o por agregación vamos a construir los niveles superiores, pero vamos a partir trabajando desde el nivel inferior. Adelante, por favor. Bien, algunos errores, y aquí voy a ir ya acelerándome para entrar en el componente más de uso de la información, porque ya para variar estoy tomando demasiado tiempo. Inconsistencias, todos ustedes deben haber visto inconsistencias del tipo de gente que declara que nació allí, pero después declara que vivía en otro lado y cosas por el estilo. O sea, es siempre frecuente de que haya este tipo de inconsistencias, pero se resuelven directamente en la etapa de chequeo, validación, consistencia y muchas veces de crítica y asignación de información. Las no respuestas, en cambio, son más difíciles de tratar porque no hay un patrón en el cual uno pueda identificar o asignar o imputar valores a las no respuestas. En algunos casos es factible, pero en otros no. Y por imputar digo imputar a escala de microdatos. Sí se puede, y esto es importante para ustedes, Martín, porque lo hemos estado conversando, sí se puede corregir cuando hay niveles de no respuesta relativamente identificados, sí se puede corregir a escala de valores agregados. Pero imputar a escala del microdato es complicado, ¿ya? Todos los censos imputan a escala de microdatos, ¿no? Pero imputan en función de ciertos criterios lógicos. Pero si carecemos de herramientas para hacer si carecemos de fundamentos lógicos, es difícil hacer imputaciones relativamente seguras. Un problema que es súper frecuente en algunos países, no en todos, son los problemas que están relacionados con la toponimia o los nombres de las localidades. Ahí hay un ejemplo muy ilustrativo. Este es un problema que hay que resolver antes del censo, porque si se produce en el censo, ya no hay manera de resolverlo. Ahí yo coloco un caso que es muy ilustrativo, pero que se da en varios países, que es el caso de Perú. No está presente aquí Perú, pero es muy ilustrativo porque en Perú ustedes tienen la ciudad de Lima, que es la capital del país, que tiene 8,5 millones de habitantes según el censo de 2007 y que es un referente nacional. O sea, todo el mundo conoce la ciudad de Lima, en Perú. Pero tienen también la provincia de Lima, tienen el departamento de Lima y tienen el distrito de Lima. ¿Ok? Entonces, para la gente que vive en Lima, eso no es gran problema porque ellos conocen esa división administrativa. Pero si uno es un encuestador en Ayacucho, es decir, en la zona de la sierra, no tiene ese encuestador por qué conocer todo este detalle interno administrativo. Eso ya es cultura geográfica avanzada respecto del país. Entonces, cuando preguntan, y es el informante, y tiene a alguien en la casa que antes vivía en Lima, ¿ya? La persona lo único que va a saber es, va a decir, bueno, vivía en Lima.
Entonces, ¿qué es lo que va a naturalmente hacer el encuestador? Bueno, va a colocar que vivía en el distrito de Lima, en la provincia de Lima y en el departamento de Lima. Y eso no es necesariamente así, porque Lima, la ciudad, está compuesta por 50 distritos, no solo el distrito de Lima. Y entonces todos los emigrantes de Lima en Ayacucho van a aparecer, una parte importante van a aparecer como origen distrito de Lima, y eso es un error. Y eso lo hemos visto en todos los países donde se repite este fenómeno. Se repite en Santiago de Chile, donde tenemos la ciudad de Santiago, la región metropolitana de Santiago, la provincia de Santiago, el municipio de Santiago. En todos esos países se repite este problema. La solución ahí desde luego está en la capacitación. No es después, cuando ya se produjo la mala declaración, no hay manera, porque cuando ya la persona declaró y está en la base de datos, está en el cuestionario que viene del distrito de Lima, luego no podemos saber en realidad cuál era el distrito de origen, no hay manera, ¿ok? Entonces podemos tratar de hacer distribuciones aleatorias y corregirlo en los datos agregados, pero ya el error está. La única manera es corregirlo mediante una buena capacitación y de alguna manera también transmitir este mensaje a la población. Es difícil. Entonces, mucho mejor tratar de capacitar lo mejor posible a los encuestadores. El problema es que hay que capacitar bien a los encuestadores, no en Lima, sino en Ayacucho, es decir, fuera de Lima. Ellos tienen que ser conscientes del problema. Bueno, sigamos adelante porque quiero pasar a los usos. Bueno, ahí estamos. Ahora voy a ir un poco más rápido, pero van a ser pantallas, si ustedes quieren, más simbólicas o por lo menos más empíricas. Bueno, ¿para qué usamos la información sobre migración? Bueno, sobre migración interna. Desde luego, para nuestras proyecciones nacionales. Nuestras proyecciones, obviamente, no del país, porque la migración interna no influye en el crecimiento del país, sino para nuestras proyecciones subnacionales. Y estas debieran ser proyecciones por componentes en la medida de los posibles, en la medida de lo posible, en las escalas administrativas mayores. Eventualmente realizar proyecciones de población por componente a escala de municipio puede resultar una tarea titánica, yo no la recomendaría, probablemente ahí usemos modelos matemáticos, pero a escala de unidades o divisiones político-administrativas mayores sea idóneo experimentar o tratar de hacerlo con componentes. Entonces, un componente y muy importante del crecimiento o del cambio demográfico a escala de divisiones administrativas mayores es la migración interna. Justamente la estimación de la migración interna, del saldo migratorio de los inmigrantes y de los emigrantes, las vamos a obtener a partir de nuestra base de datos censal con la matriz de migración, que la vamos a mostrar a continuación. Y no solo eso, vamos a obtener también perfiles de los migrantes y estructura de los migrantes. Adelante. Bien, entonces esta es la matriz, no tenemos que insistir en ello, es bastante sencillo, todos ustedes la deben conocer. Adelante. Ahí está el ejemplo de Panamá, esta es la matriz de migración con fecha fija. Ahí está tanto la del 95 y el 2000, la del 2005 y el 2010. No la muestro porque esta es la información base, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, esto nos interesa también, pero lo que nos interesa son los cálculos derivados o la síntesis que nos van a dar el total de inmigrantes, el total de emigrantes, la migración neta. Adelante, por favor. Y eso es, al final, esto es nuestro primer insumo clave que proviene del censo para nuestras proyecciones de población. Saber cuánto es por cada, en este caso de Panamá, provincia, que es el nivel administrativo superior o mayor, cuánto es el saldo migratorio. Bueno, traigo a colación el caso de Panamá porque es un censo del 2010, porque está el colega de Panamá y también porque es un país dentro de la región que presenta un rasgo que era sumamente extendido en el pasado, pero que ahora ya no está tan extendido, que era la enorme concentración y el enorme atractivo de la región metropolitana principal. Ustedes pueden apreciar, en Panamá, todas las regiones, en este caso todas las provincias, casi sin excepción, son de migración neta menos una. La región de Panamá, donde está la ciudad de Panamá, o sea, volvemos también, y está el distrito de Panamá, también tenemos el problema de la sinonimia. El caso es que, aunque haya caído un poco el saldo migratorio, de 78.000 personas en el periodo 95-2000 a 71.000 en el periodo 2005-2010, ese representa una fracción importante del crecimiento demográfico de la provincia de Panamá. Si nosotros no consideráramos esta información y supusiésemos una población cerrada, desde luego estaríamos errando radicalmente en nuestra proyección de la provincia de Panamá. Sin embargo,
podemos hacerlo a este nivel porque tenemos la posibilidad de hacer una proyección por componentes y tenemos la información sobre mortalidad, sobre fecundidad de la provincia y tenemos también la de migración. Entonces, un primer aporte de del censo, que proviene del instrumento básico con el que trabajamos, que es la matriz de migración, es obtener estos saldos o estos resultados. Ahí excluyo, la tabla síntesis, ahí no incluyo, no estoy poniendo la cantidad de inmigrantes, la cantidad de migrantes, que son toda información importante, porque finalmente lo que tiene efecto sobre el crecimiento es el saldo, ¿ya? Pero evidentemente, cuando hagamos nuestro análisis nos van a interesar mucho saber los inmigrantes y otro tipo de información. Pero estoy presentando como primer paso este primer aporte del censo para nuestras estimaciones y proyecciones subnacionales. Adelante. Un segundo, esto también de Panamá, porque como dije, es posible en Panamá, es uno de los pocos países que lo permite, calcular la migración neta urbana-rural. Y ahí ustedes tienen también la matriz origen-destino de migración, la pueden presentar tal como se ha hecho aquí, esto es el censo del 2010, por eso en la población que migró en el periodo 2005 a 2010, utilizando esa categoría dentro del periodo en el que llegó, y la pueden desagregar por hombres y mujeres. Esto también va a tener alguna importancia para algo sobre lo cual voy a hablar más adelante, que es el impacto sociodemográfico, ya no sobre el crecimiento, sino sobre la composición de la población. A eso me voy a referir en las últimas láminas. Pero aquí ya se puede apreciar un poco ese impacto porque hay una diferencia en los saldos migratorios entre hombres y mujeres. Y en Panamá se da la tónica de América Latina, en donde normalmente la migración del campo a la ciudad, que todavía continúa, todavía hay un éxodo o una salida desde el campo, no hay ningún indicio de que haya retorno al campo, ni mucho menos, pero esa salida o esa migración en migración neta del campo es selectiva y es normalmente mayoritariamente femenina. ¿Okay? Entonces uno puede ya empezar a poner números a hipótesis, planteamientos que provienen de la investigación previa, pero que hay que estar actualizándolos cada vez que tenemos nueva información, porque no son leyes escritas en piedras. Este sesgo, por ejemplo, favorable a las mujeres de la migración, favorable en un sentido demográfico, ¿no? Este sesgo femenino de la migración campo-ciudad es algo totalmente novedoso para los que trabajan con la demografía en África. En África la migración campo-ciudad históricamente ha sido una migración más bien masculina. Entonces, esto no tiene por qué estar escrito en piedra, se debe a condiciones históricas específicas de América Latina y en particular a una exclusión de las mujeres en el campo y sobre todo a demandas de trabajo específica para las mujeres en las ciudades. Pero eso puede cambiar. Entonces, hay que estar permanentemente revisando nuestras hipótesis porque la evidencia al final nos va a estar diciendo si es que estas hipótesis siguen siendo válidas o no. No están escritas en piedras. ¿Ok? Adelante. Esto, siguiendo con el análisis ahora a escala individual, ya salimos de la matriz, salimos del origen-destino, salimos del trabajo a nivel geográfico y entramos en el trabajo a escala individual. Aquí tenemos la posibilidad de generar lo que podemos llamar perfiles o curvas de propensión, si ustedes quieren, curvas de riesgo. Estas, si ustedes aprecian, son parecidas y de hecho es esta la información que utilizan en su momento Roger y Castro para sus famosos modelos de migración, que son todos hechos con información más bien de países europeos, no de América Latina. Entonces no siempre funcionan los coeficientes que ellos nos proporcionan, los parámetros, ¿no? Esos 11 parámetros de sus modelos no siempre ajustan muy bien nuestras curvas y por eso hay que ser cuidadosos cuando usamos a Roger y Castro. No es lo mismo usar una tabla de mortalidad oeste para ajustar nuestra mortalidad infantil y calcular un poco una Q5 a partir de una Q1 o una Q0, donde en general las asociaciones son más estrechas que nuestros parámetros en el caso de los modelos de Roger y Castro. Sería bueno que nosotros pudiéramos hacer adaptaciones de esos modelos usando la información de América Latina. Pero esto nos da algo así como la curva de la migración. Son curvas transversales, no son longitudinales, por lo tanto hay que mirarlas con un poco de cuidado, pero nos muestran lo que ya sabemos, simplemente nos ratifican que la edad joven es la edad con lejos más propensa a la migración. Y nos dan algunas sorpresas para algunos, no necesariamente para todos los que están trabajando con datos todos los días de esta materia,
en materia de la propensión migratoria en función de otras variables. Ahí está el efecto de la educación, por ejemplo, que para algunos puede sorprender, pero es lo que normalmente uno aprecia. México tal vez podía escapar en un momento, pero por la migración internacional más que por la interna, en donde la relación entre educación y migración es más objeto de discusión, pero en general lo que uno aprecia es que a mayor educación hay mayor probabilidad de ser migrante. Y eso claramente en Panamá se aprecia. Ustedes ven que las probabilidades migratorias que están en el eje Y, la probabilidad de haber migrado en el periodo llega a casi 7% para las personas que tienen más de 15 años de educación. En cambio, no supera el 5% para las que tienen entre 0 y 4. Es decir, hay una relación que tiene que estar, esto es una mera concomitancia, ahí hay que hacer probablemente controlar otras variables, puede estar la variable edad jugando un peso, habría que hacer un modelito un poco más sofisticado, pero así como primera aproximación podemos con la información del censo trazar estos perfiles e ir derribando mitos en alguna medida y también poniendo números a nuestras hipótesis, ¿no? Digamos, consolidando nuestras hipótesis desde el punto de vista de la evidencia. Adelante. Seguimos con el uso de la información, me voy a saltar esto porque lo voy a expresar en las próximas 4 o 5 láminas de una manera ilustrativa, si no me voy a detener y queda ahí. Son muchos usos que nosotros le hemos estado dando en distintos países de América Latina. Son usos que tienen que ver novedosos, no tanto en sí, sino por la posibilidad, por primera vez, de manejar información con tanto detalle. ¿Por qué? Por lo que partí iniciando mi presentación. Cuando pensemos en el procesamiento de la migración interna, debemos pensar como procesamiento que parte de la matriz de migración o la migración entre municipios, ya no más quedarnos en la migración entre estados o entre entidades federativas o entre estados de la federación. Eso es muy importante, hay que seguir haciéndolo, pero cuando vemos que podemos trabajar a nivel de municipio, se abre un amplio espectro de oportunidades para el aporte empírico. Aportes que antes existían, sabíamos que las ciudades estaban creciendo, que la migración era importante, que los migrantes llegaban a ciertas partes de las ciudades, pero resultaba difícil hacer análisis detallados porque era difícil llegar a obtener esta información a nivel de municipio. Eso ya no es una limitación y por lo tanto puertas que estaban entreabiertas ahora se abren de par en par. Y lo que voy a tratar de mostrar a continuación son algunos de los usos que hemos dado a esa información. Adelante. Bueno, lo primero es que ya estamos en condiciones perfectamente de hacer estimaciones de la migración neta ya a escala de ciudades. Ahora, estas ciudades constituidas como agrupaciones de municipios, ¿no? Y ahí tenemos entonces, este cálculo estoy casi seguro que lo hicimos, no podría dar 100% de seguridad porque estuvimos haciendo cambios en el caso de México respecto de la definición que se usó en el 2000 y la que se está usando actualmente con 75 municipios conurbados. Pero yo creo que esta trabajó ya con los 75 municipios conurbados, municipios y delegaciones, ¿no? Y nos muestra que se suma a Ciudad de México en términos de emigración neta, algo que ya experimentó Ciudad de México en la década del 90, o en el censo del 90, en el 2000 se ratificó y en el 2010 continúa, pero no en un sentido de agudización. Digamos que hay más una tendencia a un equilibrio, una estabilización con un signo negativo, pero en modo alguno una suerte de intensificación de la migración. Eso es algo que podemos discutir más adelante porque es un tema muy importante. En algún momento alguien en la década de los 90 habló de Ciudad de México como la ciudad apocalíptica, ¿no? Que ya no daba más y que esto virtualmente se iba a derrumbar. Y el censo de 1990 que arrojaron emigración neta por primera vez y un dinamismo muy grande de la frontera norte, de Quintana Roo, parecieron darle la razón. Bueno, 20 años después podemos juzgar con otros números y vemos que con todos los problemas que tiene la ciudad, que no son objeto de discusión, que existen, de apocalíptica nada, o sea, ahí está todavía y ha tendido a una cierta normalización o estabilización de su atractivo migratorio. Ya no es el magneto o el imán de la década del 50, del 60 o del 70, no. Pierde un poco, pero pierde poca población. No es una estampida, no es un éxodo. Bueno, y se suma Guayaquil, que también aparece perdiendo población, pero no son las reglas. Ciudad de Panamá, como ya vimos, sigue siendo tremendamente atractiva. Y Quito, para mostrar dos ejemplos de ciudades de un mismo país
pero donde una pierde y otra gana. Es decir, el panorama de las grandes ciudades es más complejo, no podemos llegar y decir todas son atractivas, todas son expulsoras, cada ciudad tiene su propia dinámica y hay que analizarla en su propio mérito y con sus propias cifras. Adelante. Aquí hay algo que sí tiene que ver directamente con México, y esto sí estoy seguro que son datos que consideran los 75 municipios, porque los acabamos de hacer, y es la combinación de, bueno, el análisis intrametropolitano. Siempre estábamos en condiciones de hacer análisis de crecimiento, porque siempre teníamos las cifras de población de un censo y luego del otro, y podíamos ver cuál era el crecimiento de los municipios. A la conclusión a la que llegamos en casi todas las ciudades de América Latina es que los centros se estaban despoblando, la periferia estaba creciendo muy rápidamente. Y intuíamos, sabíamos, pero no teníamos los números de cuánto importaba la migración en ese proceso. E importaba mucho, porque a la periferia no solo llegaba migración desde fuera, sino mucha migración desde dentro, desde el mismo centro que se estaba despoblando. Un proceso, si ustedes quieren, de suburbanización es una palabra que tal vez no sea la correcta aquí, pero sí, si ustedes quieren, de salida de las zonas céntricas y una suerte de fuerzas centrífugas, ¿no? Fuerzas centrífugas que operaban expulsando población del centro y llevándola o dirigiéndola hacia la periferia, donde el terreno era más barato, donde se construía vivienda social, donde había más posibilidad de ocupar terrenos que no existían en el centro, etc. Bueno, entonces, en el mapa de la izquierda, si ustedes quieren, arriba, está lo que nos presenta la información del crecimiento. Y en el círculo aparecen la zona o las delegaciones del centro de México que todavía están con blanco, que significa que tienen crecimiento negativo, aunque aparecen ahí algunas que empiezan a cambiar, Benito Juárez, incluso creo que Gustavo Madero, no estoy seguro ahora, pero Benito Juárez es el caso emblemático de una delegación central histórica, que históricamente ha perdido mucha población, pero que ya en materia de crecimiento, según el censo del 2010, muestra que empieza a estabilizarse y a ganar un poco de población. Pero en migración, sin lugar a dudas, gana población. Por primera vez, después de mucho tiempo de expulsar, gana población. Y eso tal vez tiene relación con algunas políticas y programas que se han implementado, el Bando 2, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Cosa que no es peculiar o exclusivo de México. En casi todos nuestros países se han implementado programas para recuperar el atractivo residencial de las zonas céntricas, porque se estima con justa razón que la salida desde las zonas céntricas es una deseconomía, es una pérdida, es un problema de espacio público. Hay un conjunto de factores que hacen deseable que la gente no se vaya del centro, y menos si se va a periferias muy lejanas donde tiene un conjunto de problemas que finalmente terminan aquejándola. Entonces se han implementado programas tratando de o retener población en las zonas céntricas o atraer nueva población. Los censos de la década del 2000 fueron bastante duros con estos programas porque casi todos los censos dijeron no hay ningún signo de que las zonas céntricas estén atrayendo población, pese a que ya desde la década del 90, de manera más o menos tímida, se estaban implementando estos programas. Mi impresión es que los censos del 2010 van a decir una cosa distinta. En México lo están diciendo claramente. No quiero decir de que esté cambiando radicalmente la situación de las delegaciones centrales. La gran mayoría de las delegaciones centrales sigue perdiendo, pero hay a lo menos una o dos delegaciones centrales donde el efecto se está notando. Es decir, se está recuperando, se está revitalizando ciertas zonas del centro de Ciudad de México. Y eso asociado a programas públicos. Y es bueno que los programas públicos puedan mostrar que tienen efecto, porque si no, entonces no sirven. Yo creo que hay ahí un tema de explotación de la información censal tremendamente interesante para efectos de políticas públicas locales, que en este caso fueron concebidas, no sé si de manera nacional o de manera local, no estoy seguro cuál es el origen del Bando 2, local. Adelante. Bien, yo aquí quiero, voy a pasar este punto que es muy interesante, adelante, porque voy a mostrar solamente la lámina, porque si entro en detalle voy a extenderme en demasía y quiero los últimos 2 minutos que me quedan extenderme en otro punto. Pero con la matriz de migración a escala de municipios, con la matriz de migración a escala de municipios, podemos construir todas las ciudades de nuestro país como agrupaciones de municipios o municipios solos, si es que la ciudad está enteramente dentro de un municipio.
Si podemos hacer eso, podemos construir entonces al final una matriz de migración entre ciudades y podemos tener por primera vez flujos de migración entre ciudades. No es lo mismo que migración rural-urbana, no es lo mismo, porque aquí estamos hablando de ciudades que son todas las localidades que tienen 20.000 o más habitantes y lo urbano es distinto de eso, dependiendo del país. Pero además porque hay un detalle metodológico no menor. En algunas de nuestras ciudades construidas de esta manera, como son todo el municipio, van a haber componentes rurales. Porque en el municipio pueden haber partes rurales, no toda la parte va a ser cubierta por la ciudad. Entonces, la estimación que tengamos va a tener algunos sesgos. ¿Ya? Eso hay que ser muy claro. Y no, en casi ningún país podemos saber la magnitud del sesgo porque no sabemos cuánto es el porcentaje de residencia habitual urbano y rural de ese municipio. Y si lo supiéramos, en un censo de derecho, lo que no podemos saber es si vivía antes en la zona urbana o rural en la pregunta por residencia anterior, porque solamente aparece municipio de residencia habitual 5 años antes. Entonces, la estimación que podemos hacer de nuestra matriz va a ser una estimación sesgada, va a tener problemas, no va a estar perfecta. ¿Ok? Pero entre tener y no tener nos da una ventaja tener por vez primera matrices de migración de todas las ciudades. ¿Y qué nos permiten hacer estas matrices de migración? Desde luego tener los saldos, desde luego tener los inmigrantes. No es lo mismo para un alcalde decir que el 50% de sus inmigrantes vienen desde la ciudad X a que vienen desde la ciudad Y. Pueden ser no solo relaciones distintas entre las ciudades, sino perfiles, orígenes, características de los migrantes muy distintos. Pero podemos llegar a construir mapas de este tipo, en donde uno fija la atención en una sola ciudad y pone a esa ciudad en relación con todo el resto. Aquí lo hicimos en particular con Perú a la mano izquierda y también con Chile a la mano derecha, pero me interesa Perú porque la estrellita que ustedes ven ahí de negro, ¿tienes un puntero láser? No, pero puedes indicarla exacto, esa estrella desplázate hacia el mapa donde están los círculos. Ahí, esa estrella que ve, exacto, muchas gracias. Esa estrella es Lima, ¿ok? Lima. Y lo que hace es poner Lima en relación con todas las otras ciudades del sistema de ciudades de Perú, que son 79. Y los colores, que en el caso de Perú solo vemos un color que es verde, se debe a que Lima lo único que hace es recibir. No, Lima es una excepción, pese a, y a pesar, o para la congoja de los gobernantes del país, que pensaban que el censo del 2007 iba a mostrar por fin que Lima se descentralizaba, que las regiones crecían, que el sistema urbano se robustecía, lo que mostró es que Lima seguía siendo el gran centro, el gran imán de atracción del país. Y ahí ustedes lo aprecian que incluso en su interacción, en su intercambio migratorio con el resto de las ciudades, Lima lo único que tiene son ganancias. Hay tal vez por ahí una o dos ciudades con las que tiene un color distinto que podría indicar pérdida. Yo de hecho aquí no las veo. Pero con todo el resto de las ciudades, Lima lo que hace es ganar población en su intercambio. Tiene un saldo migratorio con esa ciudad. Ahí están graficados los saldos migratorios de ciudad con ciudad. ¿Ok? Por eso tenemos que fijarnos en solamente una ciudad y graficar a todo el resto. Bueno, eso se puede hacer, pero para cada uno, o sea, este mapa lo podemos multiplicar por 78. Me interesaba mostrar solamente uno porque va a dar distintas cosas. Ahí en Santiago, a su mano derecha, ven colores distintos porque Santiago todavía tiene colores verdes con otras ciudades, que quiere decir que gana población en el intercambio con esas ciudades, pero aparecen colores rojos. ¿Por qué? Porque hay gente que se está yendo hacia esas otras ciudades y menos gente está llegando desde esas otras ciudades. Y eso en el marco de un proceso de pérdida de atractivo migratorio de Santiago, que no estoy seguro si se va a mantener en el censo del 2012, que se está levantando en estos momentos en el país. Bueno, y lo último, por favor, y con esto concluyo, adelante. Adelante, por favor. Voy a pasarme esto adelante, que tal vez algunos de ustedes lo conocen, que proviene de los trabajos que ha hecho Bell y su grupo en la Universidad de Queensland y que lo trabajaron bastante en el informe del PNUD del año 2009 sobre la población en movimiento, donde ellos refinan un conjunto de índices que normalmente usamos en materia de migración y plantean 2 o 3 índices: el índice de efectividad migratoria, el índice de eficacia migratoria, que el índice de eficacia migratoria en general los demógrafos de América Latina, sobre todo los brasileños que tienen una particular predilección, lo usan bastante, pero lo usan a escala de
entidad administrativa, el índice de eficacia migratoria de Sao Paulo o del Estado de Sao Paulo, del Estado de Río de Janeiro. Lo que hace BEL es más bien generar un índice sintético que nos da la idea del impacto que tiene la migración en materia de redistribución de la población o la eficiencia que tiene la migración como una fuente de redistribución de toda la población nacional. Es un poco más técnico, me quitaría tiempo mostrarla, pero no es complicado hacerlo, y son dos índices que nos permiten decir algo que siempre hemos sabido que existe. La migración, su principal impacto demográfico, es generar redistribución. En la medida que hay migración neta positiva en algunos lados y negativa en otros, lo que genera es redistribución de población. Lo que hacen esos índices que ha elaborado, como les digo, el grupo de BEL de la Universidad de Queensland en Australia, es formalizar los índices y aplicarlos a distintos países. Y podemos usar esos índices entonces en el futuro para poder decir, mire, en tal país la migración interna en el periodo 2005-2010 tuvo un efecto de redistribución de población del 4%, del 5%. ¿Ah? Y eso significa que generó un movimiento que alteró la distribución original en un 4 o un 5%. ¿Ya? Pero no es difícil de calcular ni tampoco de interpretar, y el número que entrega es bastante comunicativo y preciso. Más me interesa terminar mi presentación con esto último, porque es de lo más novedoso que hemos hecho en CELADE y que lo estamos propagando en todos los escenarios que podemos. ¿Por qué? Porque es una visión muy distinta de lo que es explotar la información sobre migración interna. Históricamente lo que hemos hecho es trabajar con los saldos, trabajar con los inmigrantes, los emigrantes y ver el efecto de la migración sobre el crecimiento de las distintas entidades geográficas, ¿no? El crecimiento de las regiones, el crecimiento de las ciudades o la redistribución como nos permite calcular BEL con sus índices sintéticos. Pero también sabemos que la migración, por ser selectiva, tiene efectos cualitativos. Cualitativo no quiere decir que no se puedan medir, sino que simplemente tienen que ver con las características de la población en el origen y el destino, porque es selectiva. Entonces, cuando llega un flujo migratorio a un determinado destino, no solo genera un efecto de aumentar la cantidad de población, sino de cambiar la composición de esa población. Si llegan solo jóvenes, entonces lo que va a ocurrir es que el índice de dependencia va a cambiar y va a reducirse el índice de dependencia, porque va a disminuir o va a entrar gente en el numerador y va a mantenerse la gente en el numerador. Entonces, hay efectos que denominamos de composición. La migración genera cambios cualitativos en el origen y en el destino. Y esos efectos intuitivamente sabemos que existen, pero no podíamos medirlos. Ahora podemos medirlos. Y yo presento la manera como hacerlo. Ahí ustedes tienen una matriz novedosa que nos permiten calcular los microdatos y los nuevos software. Yo normalmente uso Redatam porque resulta más fácil para manipular la información, pero otro software que pueda calcular un simple cruce y cruce con algunas operaciones adicionales, como voy a comentar, bastaría. Pero esta matriz que ustedes ven allí es la matriz que nosotros denominamos de indicador de flujo. Con esta matriz lo que estamos representando ya no son personas, no son flujos de gentes, sino de un indicador del flujo. ¿Qué significa el 12,4 de Bocas del Toro y Coclé? Significa que las personas que llegaron a Bocas del Toro y venían de Coclé tenían 12,4 años de educación, el grupo de 25 a 39 años. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Bueno, calculan la matriz original para ese grupo, la matriz de migración, luego la matriz acumulada, es decir, calculan en cada celda algo que no tiene sentido, pero que nos sirve para el cálculo, que es la cantidad de años de estudio que cada uno aporta, y luego dividen y obtienen un promedio. Cuando dividimos el total de años de estudio de una cohorte por el total de esa cohorte, tenemos el promedio de años de estudio de la cohorte, ¿no es cierto? Es la misma lógica. Tenemos la población, tenemos el atributo acumulado de cada individuo, por lo tanto tenemos la sumatoria total de esa población, la división nos va a dar el promedio del atributo. Bien, hasta aquí ya es novedoso, porque nos da indicaciones de las características, pero la principal novedad estriba en el paso siguiente, que es muy elemental, pero que nos permite tener un indicador que antes no teníamos, que es el indicador de impacto. ¿Cómo se deduce el indicador de impacto? Simplemente cotejando el marginal columna con el marginal fila.
Y para entender por qué eso es tan importante, tenemos que entender qué es cada marginal. El marginal columna, el 7,9, el 9,3, el 10,8, corresponde a la educación que tiene cada provincia actual, es decir, una vez ocurrida la migración para la población de 25 a 39 años. ¿Ok? Para la población de 25 a 39 años. En cambio, y este es el kit de la metodología o del procedimiento, en cambio, el marginal fila, el 8,1, el 9,5, corresponde a la educación que podríamos denominar contrafactual o la que tendría esa misma provincia si nadie hubiera migrado. Es contrafactual. Si nadie hubiese migrado, si nadie hubiera migrado de Bocas del Toro, si no hubiese habido migración en Bocas del Toro, toda la gente se hubiese quedado ahí, no hubiese recibido a nadie. La educación que tendría, es contrafactual, es 8,1. Pero ¿por qué no es 8,1 sino que es 7,9? Porque hubo migración. Lo único que está causando la diferencia es la migración. Lo único, no hay mortalidad, son todos sobrevivientes, no hay fecundidad, esta pregunta se le hace a los mayores de 5 años, no hay, y esta es clave, no hay cambio de educación en el periodo porque suponemos que a la gente se le pregunta por la educación en el 2010, no la educación en el 2005. Entonces el único dato que manejamos es la educación actual. Por lo tanto, el supuesto clave del procedimiento es que la educación que uno declaró en el 2010 es la misma que tenía en el 2005, que no ha habido cambio de educación. Por eso también trabajamos con el grupo de 25 a 39 o de edades superiores, porque ese supuesto es mucho más probable de que sea robusto, de que se cumpla para una población de más edad. Si trabajáramos aquí con niños, se nos complicaría, porque en el periodo 2005-2010 hubo niños que cambiaron su educación, que la que tienen en el 2010 no es la misma que tenían en el 2005. Entonces ahí entra un segundo factor de influencia que no lo podemos controlar, y por eso, para hacer nuestro cálculo, tenemos que proteger este supuesto y trabajamos entonces, en este caso, en otros casos, como para calcular el efecto sobre la relación de masculinidad, en el 99.9% de los casos no hay un cambio de sexo en los últimos 5 años, ¿no? Son pocas las personas que se cambian de sexo. Entonces, el sexo que uno tiene en el 2010 es el mismo sexo que tenía en el 2005. Por lo tanto, no hay un cambio del atributo y el efecto el supuesto se cumple. Por lo tanto, calcular el efecto de la migración sobre el índice de masculinidad directo se puede hacer para toda la población. Lo mismo para calcular el efecto de la migración sobre la estructura etaria. Porque la edad cambia, pero cambia para todos por igual, así que es lo mismo que no cambiara, da lo mismo. Si ustedes calculan o siguen esta misma lógica, pero en vez de tener ahí la media de escolaridad, sino la edad media, por ejemplo, van a darse cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, y con esto termino, la última lámina. Jorge, solo una pregunta pequeña. Sí, de la lámina anterior. sí. ¿Podemos volver? Sí, el 8. ¿Podemos ir a la lámina anterior? No, está Ah, bien. ya, ahí, perfecto. El Sí. 8,1 significa Sí. el nivel de educación de Bocas del Toro si es que nadie migraría. Sí, exacto. ¿Qué es entonces el 7,8? Esa es la de los no migrantes, es de la gente que no migró. Esa es de la gente que no migró. ¿Ah? 7,8, por eso, son los no migrantes, los que vivían en Bocas del Toro en el 2005 y que también viven en el 2010. No, 7,8, el 7,8 de la diagonal son los no migrantes. No migrantes. 7,8, 7,9, perdón, tú me estás preguntando por el 7,8 de la diagonal. No, por el 8,1 de abajo. El 8,1 es la migración que tendría Bocas del Toro, perdón, la educación que tendría Bocas del Toro si nadie hubiese migrado. Es nuestro contrafactual. Porque si nadie hubiese migrado, todos habrían quedado en Bocas del Toro, tal como dice allí. Pero no están todos en Bocas del Toro porque hubo migración y entonces en realidad la educación que tiene Bocas del Toro es 7,9. ¿Por qué tiene 7,9 y no 8,1? Solo por migración. Es solo el intercambio, y ojo, migración quiere decir gente que entró con sus propias características y gente que se fue con sus propias características. Es de ese balance que sale. Los marginales capturan ambas cosas, los marginales capturan tanto las cuantías, es decir, la cantidad de gente que entra y sale, como las diferencias de educación. Son muy potentes los marginales. O sea, tienen en su interior mucha información. Exactamente, esa es como la idea. Se pueden dar distintas combinatorias por las que ocurre. Puede ser
no voy a entrar en detalles, pero hay distintos escenarios por los que puede ocurrir. Puede ser de que haga esto porque se va un pequeño grupo de gente muy educada y llega una gran cantidad de gente que no es poco educada, pero está justo en la media. ¿Me explico? Puede ser de que los inmigrantes que lleguen, que sean muchos, y puede provocar, eso no significa que sea de inmigración neta o de migración neta, no tiene nada que ver. Puede tener esta pérdida porque llegó mucha gente y es de inmigración neta, pero toda la gente que llegó tenía la misma educación promedio que los no migrantes, es decir, no aportó, pero tampoco hizo que se redujera, no aportó. Pero los pocos que se fueron eran todos los 3 médicos o los 3 profesores universitarios se fueron. Entonces, ahí el balance va a ser negativo, porque la gente que se fue tenía mucha más educación de los que se quedaron o de los no migrantes, y entonces en la sumatoria va a ser negativo. ¿Cuán negativo? Va a depender de cuánta gente se haya ido con alta educación. Si se fue una sola persona, va a ser mínimo el efecto total. Puede ser importante porque se fue la única persona con alta educación, pero en el fondo los números nos van a dar una estimación del impacto neto, pero en ese impacto neto están las diferencias de educación de las distintas corrientes, pero también las diferencias entre entradas y salidas, y todo se suma y se mezcla. Podemos descomponer, tenemos procedimientos para descomponer el efecto de la inmigración y el efecto de la emigración. Está todo documentado en nuestra producción, pero lo que yo, y con eso, insisto, termino, quería mostrar con esto es que podemos dar un paso, no sé si gigantesco, pero un paso importante. Por vez primera ya no solo podemos decir la migración impacta en el crecimiento de la población, sino podemos dar un número de cómo impacta en las características de la población. Y atención, en el origen y en el destino. Podemos decir, ¿y por qué lo hicimos con Panamá? No es casual que lo hayamos hecho con Panamá, porque es el único país que debe dar estos números tan fuertes a escala de provincias o de división político-administrativa. En muy pocos otros países van a ver un resultado tan fuerte como este. Ustedes, ¿podemos seguir a la página? Miren, la comarca Cunayala, Panamá se estructura en un conjunto de provincias y 3 comarcas que son comarcas indígenas de reciente creación, que por definición las comarcas indígenas, aunque tienen un conjunto de prebendas desde su origen, tienen un tratamiento especial, son las más retrasadas y las que tienen una población menos educada. Son indígenas, ¿no? Entonces han estado un poco al margen de los sistemas formales. No quiere decir que esto tenga ninguna connotación negativa, es simplemente cómo han vivido y cómo muchas veces han sido excluidos del sistema. Pero miren ustedes el efecto que tiene la migración para la comarca de Cunayala. La migración hace que pierda un 10% de su capital educativo, que ya es bajo, es uno de los más bajos, no el que más, pero su capital educativo de esa población era de 5 años de escolaridad promedio, 5,14 en 2010, 5,75 el contrafactual. Esa diferencia entre 5,14 y 5,75 solo se debe a migración, que en el caso de la comarca Cunayala es emigración de gente con mayor educación, ¿ok? Y pierde un 10%. Para una provincia que ya tiene problemas con su capital humano, que tiene problemas con la formación de su población, que la emigración le reste un 10% en materia de escolaridad promedio, bueno, es complicado, es complicado. Podemos discutir el sentido, pero es importante poder decirlo, más aún si se hace un esfuerzo por empezar a preparar a esa población y empezar a invertir en educación luego y empiezan a subir esos índices y la gente igual se sigue yendo. Obvio, yo en modo alguno voy a proponer ninguna política ni nada que se le parezca de retención obligada de población, eso no existe, desde hace mucho tiempo afortunadamente no existe, pero los esfuerzos para mantener población educada o atraer población educada que hacen los gobiernos locales en algún momento tienen que verse retribuidos por alguna realidad, porque si no, en definitiva es un gasto que no se compensa. Para esa localidad, para el país desde luego, educar en general siempre va a ser un beneficio para el país, pero bueno, eso ya es un tema que escapa de la discusión, pero que entra en el terreno que me interesaba entrar, que en el aplicado, en el de política. Y lo dejo hasta ahí, que ya, como siempre, sobrepasé mi tiempo. Disculpen, ¿eh?